tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte, yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive.
soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Él resucitó. Adoremos. Saltemos. Al Rey, al Señor, a Jesús, nuestro Buenos días, amigos. Les presento este saludo en este domingo tan especial como es el Domingo de Resurrección. Una fecha que se conmemora año tras año por siglos. Es interesante ver que fechas como estas traen una reflexión religiosa, traen una introspección. Pero quiero presentar un ángulo distinto en esta mañana y espero que esto sirva, sí, de reflexión, pero también de motivarte a la acción, a la toma de decisiones que hagan de esto no solamente una conmemoración, no solamente un momento religioso e introspectivo, sino también algo que traiga un cambio sustancial a tu vida, un cambio sustancial a tu motivación de vivir, a la perspectiva de tu vida, a la razón por la que te levantas cada mañana. La vida tiene su manera de ser. La senda de la vida está hecha de caminos llanos, caminos ásperos, de curvas peligrosas, de caminos con mucho bache, con huecos, incluso de accidentes. El camino, la senda de la vida tiene sus partes agradables y llanas, tiene sus lomas de subida, tiene las cuestas de abajo, tiene los atajos, tiene las áreas peligrosas, tiene los momentos desagradables, tiene los momentos de dolor. Y en este camino de la vida, si nosotros vamos a vivirlo con el sentido adecuado, con la perspectiva adecuada, tenemos que tener el entendimiento adecuado. Porque incluso en los tiempos de dolor, dificultad, en los tiempos de crisis, y vale decirlo, ¿por qué no mencionarlo? Tiempos como los que estamos viviendo. Si no encontramos la perspectiva correcta, estos tiempos nos pueden acabar o nos pueden deprimir o encerrarnos en esa cápsula del miedo, del temor, de la angustia, de la incertidumbre. Y quiero tomar para tiempos como este, qué mayor ejemplo y qué mejor fecha que un domingo de resurrección, hablando de la vida de Jesús, que lo llevó a un día como este, hace 2000 años, y que pudo enfrentar vicisitudes, adversidades, como decía hace un momento, pudo seguir la senda de la vida sin desanimarse, sin perder el enfoque, sin tirar la toalla, ante los escenarios más adversos, más difíciles, más dolorosos, más injustos que un ser humano pudiera enfrentar, considerando que él no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, un hombre sin mancha, sin pecado, un hombre con una vida perfecta, con una sangre perfecta, con un linaje perfecto, y que pudo vivir esta vida en esta humanidad en la que tú y yo habitamos también, de una manera perfecta. Entonces, nosotros vamos a poder mantener la perspectiva correcta si entendemos el propósito ulterior, el propósito máximo de Dios para con nosotros al ponernos en este mundo. Y fue justamente eso lo que mantuvo a nuestro Señor, al Señor Jesús, estando en su humanidad, lo mantuvo en la línea de la perfecta voluntad de Dios. Quiero esta mañana ministrar
a tu vida y espero que estén ahí en familia, sentados, ya sea en la sala, no sé, donde sea que estén, y tengan preparados esos elementos de la cena del Señor, el pan, el jugo de uva, listos ahí para celebrar en unos minutos este tremendo acontecimiento en un acto conmemorativo como el que celebramos hoy. Entonces, este título, el mensaje de esta mañana es la más grande victoria. Si eres de los que anota, por favor, tenlo ya ahí en tu cuaderno lapicero, la más grande victoria, porque fue la más grande victoria. Podemos hablar de muchos días, podemos hablar de muchos hechos increíbles, podemos hablar de hazañas, de héroes de guerra, de conquistadores, del descubrimiento del Nuevo Mundo, Colón, de guerras increíbles y hazañas portentosas, de gente que escaló montañas, de gente que cruzó mares, de gente que cruzó por primera vez volando el Atlántico, en fin, etcétera, etcétera. Grandes logros humanos, pero te aseguro que no hay ni uno solo que se compare ni que le llegue a la sombra de la más grande victoria que consiguió el Señor para nosotros en la cruz. Es por eso que quiero llevarte a esta reflexión, porque no fue solamente un hecho que nos invita o que el Señor dejó como un ícono en la historia, como un marcador, perdón, en la historia de la humanidad para que nosotros digamos, es Semana Santa, entonces pues reunámonos, celebremos y comamos así y vistámonos así y no hablemos así y en fin, es una serie de rituales y observancias externas, pero lo que el Señor quiere es una transformación de corazón. Hoy celebramos el domingo de resurrección. Un día, el domingo, precedido por eventos tremendos. Un evento histórico que ha impactado la humanidad hasta el día de hoy. El domingo de resurrección. Un evento histórico, y lo repito, que ha impactado la humanidad. Millones de vidas a lo largo de la historia de la humanidad hasta el día de hoy, y lo sigue haciendo. Este día fue precedido, el domingo de la resurrección, fue precedido de una vida de enseñanza, de una vida de servicio, de una vida de llamado, de milagros, de sanidades, una vida de lo sobrenatural. Fue precedido también este día de la traición de un amigo, del abandono de todos sus cercanos, de la envidia de los poderosos, de la tortura a manos de soldados romanos, de la indiferencia de los gobernantes, de la burla de desconocidos. Un día precedido de bofetadas, puñetazos, escupitajos, azotes, espinas, clavos, tortura, burlas. Un día precedido de una cruz, de un madero singular, de oraciones en medio del dolor, de palabras de perdón otorgados estando aún en la cruz. Un día precedido de un cuerpo desfigurado y sin vida. Un día precedido del dolor, del llanto, de la frustración de aquellos que un día dijeron, Él es. Y se preguntaban en ese momento, ¿y ahora qué pasó? ¿Era o no era? Un día precedido de duda en el corazón de muchos, de incertidumbre, de ¿qué hacemos ahora? Volvemos a la rutina, seguimos con esto. Un día precedido de un cuerpo bajado de la cruz, maltrecho, desfigurado, herido, músculos rasgados. Pero también ahora un cuerpo lavado, limpiado, untado en aceite, bañado en especias. Un día precedido por un cuerpo envuelto en un sudario, por la fría roca donde fue puesto ese cuerpo, en un sepulcro que ni siquiera era propio. Un día precedido de soldados romanos cuidando la tumba de un cadáver, una piedra, una guarnición. Un día precedido de un temblor repentino, del moverse sobrenatural de una roca, de soldados asustados y confundidos. Un acontecimiento precedido de una voz
La voz del Padre hablando desde el cielo, dando la orden, declarando vida. Un día marcado en la historia como la más grande victoria que jamás haya acontecido en la humanidad. El domingo de resurrección. Ese temblor en la tierra, esa roca removida, esa voz, esa orden, dio lugar a ese cuerpo glorificado. Dio lugar a una vida incomparable, dio lugar a un nombre que es sobre todo nombre. Único nombre en el cual hoy podemos ser salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús toda rodilla se ha de doblar y toda lengua confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Un día incomparable, inigualable en el acontecimiento de la más grande victoria que podamos registrar en los libros de historia de la humanidad. En Romanos capítulo 1, en el versículo 4, el apóstol Pablo escribe, haciendo su introducción a los cristianos en Roma, les dice en el versículo 4 referente a Jesús, les dice, este Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección, aunque algunos quieran debatirla, negarla, burlarse de ella, ignorarla, es un hecho histórico comprobable y un elemento contundente en la fe cristiana que permite, si tenemos el entendimiento de este acontecimiento, que permite que tú y yo nos levantemos cada día con renovadas esperanzas. Que nos levantemos cada día, sí, habrá dificultad, problemas, adversidad, cosas para las cuales no tenemos respuesta, pero que sabemos, por cuanto nuestra fe está en Cristo Jesús, que Él venció el enemigo máximo que todos de una u otra forma queremos vencer, la muerte. ¿Se han dado cuenta? Más allá de las cuentas en el banco, del alquiler, de las cuentas de pagar en casa, de una serie de cosas más, el ser humano quiere vivir más, trata de alargar su vida, y terapias, y cirugías, y dietas, y comidas y alimentos milagrosos, y en fin, etcétera, etcétera. La ciencia trabajando con el genoma humano para desarrollar genes que se autorregeneren, todo esto es verdad, para poder vivir más tiempo. Pero no hay manera de detener el paso del reloj. Así te estires como cuero de tambor la piel. El día va a llegar en que este corazón va a dejar de latir. Ese enemigo final, esa muerte, esa sombra, esa parca, ya fue vencida por nuestro Señor en la cruz. Victoria garantizada con su resurrección. La más grande victoria. En Hechos 4, versículo 12, el apóstol Pedro aquí está hablando, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La garantía de la autoridad y poder de salvación, de poder de perdón y de vida eterna está en su resurrección. Jesucristo resucitó. No servimos a un Dios que está en alguna tumba. No veneramos los huesos de algún gran profeta. No seguimos las enseñanzas de un humano por más iluminado que haya sido. Nuestro Señor es Dios hecho carne. Vino a este mundo, asumió forma humana y estando en condición de hombre, habiéndose despojado de su divinidad, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Padre
le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre, en el nombre de Jesús, toda rodilla se ha de doblar y toda lengua confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, reflexionemos sobre eso. Esto no es un evento aislado. Esto no fue, aquí está Cristo muriendo en la cruz, su sangre, su cuerpo, sus palabras, las 7 veces que cae, ¿verdad? Y en fin, todas estas cosas que se han vuelto rituales, que se han vuelto stickers, frases en Facebook o en algún post, en alguna red social, o en algún polo, o en alguna calcomanía, en alguna ventana o un carro. Es un evento que tiene tal impacto, tal poder, tal trascendencia, que hasta el día de hoy sigue transformando vidas. Y al hablar de eso quiero mencionar un poquito el cristianismo. Lo que hoy llamamos cristianismo es una historia heredada. Lo que hoy llamamos cristianismo es una historia llena de valor, llena de coraje, una historia heredada, llena de entrega, así como también llena de peligros, de hambre, de persecución, de escasez, de traición, de dolor, de tortura, de muerte. Una historia heredada llena de riesgos, con historias de grandes hazañas, de terribles persecuciones. Una historia con muchos matices, de grandes logros y de gran sufrimiento, pero que nunca vas a ver en esta historia, nunca, un final de derrota, una conclusión de fracaso. Porque Jesucristo garantizó que sea cual sea la vida que nos toque vivir, la senda que tengamos delante para seguir, pase lo que pase en esa senda, en los valles de sombra de muerte o en las cimas de gloria, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Él garantizó la más grande victoria, venciendo a la muerte, dando su vida, derramando su sangre en la cruz y resucitando al tercer día. La más grande victoria, la más grande victoria. Somos herederos, amigos míos, de la vida, la fe, la entrega, el sacrificio, las lágrimas, el dolor, las oraciones y las muertes gloriosas de hombres y mujeres que a lo largo de 2000 años de historia de cristianismo tomaron en serio las palabras del Señor Jesús. Tomaron en serio la herencia de fe que iban recibiendo de otros hombres y mujeres que los precedieron. Y dijeron, si ellos lo hicieron, y si vamos al inicio, si Jesús lo hizo por mí, entonces yo también tengo que hacerlo. Porque soy heredero, he recibido esta posta, ahora me toca a mí correr mi tramo de la carrera de la fe. Y no debo dejar caer esta posta, debo saber entregarla a los que vienen después de mí, a la generación que viene tras mí, a aquellos que quizás ni conozcan mi nombre, pero que sentirán el efecto de una vida bien vivida en los caminos del Señor. ¿Sabes? Estos hombres y mujeres que hoy han dejado una herencia que tú y yo hemos recibido, no solo creyeron que valía la pena vivir y morir por esa fe, sino que también entendieron que lo hacían por ti y por mí. Y espero que en esta mañana ese entendimiento amanezca en la mente y en el corazón de muchos que hoy ven esta enseñanza. Si vivimos, como cristianos, como hombres y mujeres de fe, como hombres y mujeres que se sustentan y se afirman en principios bíblicos, si vivimos como vivimos es porque entendemos, primero, que fuimos amados sin merecerlo, perdonados sin merecerlo, Cristo muriendo por nosotros en la cruz. Y luego que hubo hombres y mujeres que inmediatamente después de su muerte y de su resurrección tomaron esta fe
y la comenzaron a vivir, a aplicar a costa de su propia vida. Y que así ha llegado esta herencia a nosotros y somos responsables de pasar esta herencia a los que vengan después de nosotros, a la siguiente generación. Tus hijos, tus nietos y otros que a lo mejor ni sepan tu nombre, pero que el impacto de tu vida, de tu fe, de tu caminar, de tus decisiones, se hará notar en esas vidas después que tu tiempo en este mundo haya terminado. Saben, hace tiempo leí la historia de un heredero de bosques en Alemania. Este muchacho, 30 y tantos años, decía, bueno, he heredado esto que viene en mi familia de generaciones, viene de generación tras generación. Y le preguntan, ¿y cómo hace? ¿Cómo es que tú te frenas, verdad, en agarrar y no talar todo el bosque que tienes? Porque era una propiedad enorme de árboles. Pero el pacto que tenían al dejarle la herencia, y esto venía de generación en generación, era su padre, era su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, era de que él en su tiempo de vida, mientras estaba a cargo de esa propiedad, de ese bosque, solamente podía talar un cierto número de árboles. No podía excederse de eso. Era un cierto número de árboles. Vamos, pongamos un número. Si eran, no sé, 10,000 árboles, él podía talar 5,000 o 2,000. Pero no podía excederse. Y le preguntan, ¿y por qué? Le dice, porque si yo hago eso, estoy malgastando la herencia de los que vendrán después de mí, de mi hijo, de mi nieto, y de los que vengan y sean engendrados por ellos. Ese entendimiento ojalá amanezca en nosotros. Hemos recibido una herencia de fe tremenda. ¿Cómo estamos usándola? ¿Cómo estamos administrando? Y no me refiero solamente, porque a veces despersonalizamos la Biblia, a versículos bíblicos y textos bonitos y el diseño que te dan a veces aplicaciones de la Biblia para que tú le pongas como fondo a un texto bonito. Ojalá entendiéramos en esta mañana que ese versículo donde Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, donde Cristo dice, sois mis amigos porque ahora yo entrego mi vida por ustedes, yo pongo mi vida por los míos, donde vemos a Pedro diciendo, edificaos como piedras vivas, y podríamos hablar de Santiago y en fin, todos los otros apóstoles, los evangelistas, no son solo tinta en la punta de una pluma escrito sobre un papiro. Son vidas que sudaron, lloraron, sangraron, lucharon, fueron firmes en su vida, mantuvieron la fe para que eso llegue a nosotros. No son solo tinta y papel o una aplicación digital en tu celular. Cuando tú abras esa aplicación o abras esa Biblia, entiende que lo que tienes en tus manos, sea digital o impreso, es la herencia de vidas, como dije hace un momento, herencia que ahí está, las risas, las lágrimas, el dolor, el abandono, el hambre, la persecución, el frío, en las noches durmiendo en una cueva, escondidos porque eran perseguidos por emperadores romanos, el dolor de sus huesos siendo partidos por leones en el Coliseo romano. Es una herencia tremenda. Y estos hombres y mujeres lo hicieron porque entendieron que la cruz era más que celebrar la cena del Señor. Era la más grande victoria obtenida por el más grande de los hombres que haya caminado y que algún día camine en este planeta. La resurrección. Entonces, estos hombres y mujeres entendieron que no solamente lo hacían porque habían recibido algo valioso, sino porque tenían la responsabilidad de dejar algo valioso para ti y para mí, por los que habríamos de creer por la palabra, el testimonio y la fe de ellos. En Juan 17, en el versículo 20, dice el Señor, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor, antes de enfrentar la cruz, antes de llegar a ese momento de agonía, y si tú lees el Evangelio de Juan, trata justamente de esos días
Él en esta oración sacerdotal, una parte de esta oración dice: oro no solamente por mis discípulos que están aquí conmigo, sino por los que van a creer en mí, por la palabra, por el testimonio de ellos. Y obviamente ahí estamos incluidos. El Señor estaba orando por nosotros, pero entendía que nosotros íbamos a captar, tomar, asimilar, vivir esa fe en base al testimonio de los hombres y mujeres que en ese momento vivían ese tiempo en la historia con Él. La resurrección marcó algo tremendo en la vida de estos hombres y mujeres de fe. Y entendieron: yo tengo que vivir para Él. No para conmemorar solamente, no para un recordatorio solamente, no para un ritual solamente. No digo que no se haga, es necesario porque Él dijo: hacedlo en memoria de mí. Pero que nuestro estilo de vida sea un reflejo palpable, visible, innegable del poder de su resurrección. Del poder de su resurrección. El apóstol Pablo reflexiona sobre eso y quiero citar solo una parte de sus palabras cuando él escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer versículos 15 al 17, dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo también digo: yo soy el primero. No sé cuántos primeros hay ahorita viendo esto, pero nos entendemos, y si lo entiendes, di amén. O pregúntale a alguien: ¿eres primero? Versículo 16 dice: pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo dice: hoy entiendo por qué he sido rescatado. Hoy entiendo lo enorme, lo tremendo, lo incomparable de la cruz. No fue solamente la sangre, no fueron las palabras de perdón, no fue solamente ese momento de traición, de dolor y la magnanimidad del corazón del Señor diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen, diciéndole al ladrón de la derecha: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sino 3 días después, el evento que representaría y marcaría la más grande victoria, la resurrección. Y Pablo entendió eso. Eso no fue solamente para que yo lo recuerde bonito una semana al año, es para que yo viva de tal manera que aquellos que vengan después de mí crean en Él por mi testimonio, crean en Él por la vida que viví, por el impacto que haya dejado, que crean en el Señor. Por tanto, dice en el versículo 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas palabras solamente pueden salir de manera genuina y con verdadero entendimiento de un corazón que sabe lo que es la resurrección. ¿Qué significa? Y en segundo lugar, ¿cuál es la responsabilidad soberana que tenemos aquellos que nos hemos acogido a esta esperanza de salvación y de gloria, entendiendo la victoria de la cruz, el día de resurrección? En Efesios capítulo 1, el versículo, vamos a leer del versículo 19, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, o actuó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo dice: somos parte de algo que tiene tal autoridad,
el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, de la cual Él es la cabeza, la figura máxima de autoridad, y Él ha vencido la muerte y tiene un nombre que es sobre todo nombre, lo menciona Él acá. Entendamos la responsabilidad que tenemos. Entendamos la responsabilidad que tenemos. A veces uno, digamos que deja que el lente de la vida se empañe por esas nieblas de incertidumbre, de angustia, de dolor, de miedo. Y tiempos como los que vivimos ahora son propicios justamente para aquellos corazones que a lo mejor han comenzado a caminar la senda de la inseguridad, de la incertidumbre, del miedo. Y lo he venido diciendo en las diferentes prédicas que he venido dando en estos días o en estas semanas. Yo no incito al desorden, no digo que seas irresponsable, pero sí te desafío a ser valiente. Cúbrete, protégete, fórrate, límpiate, desinféctate, báñate, duerme en gel. Pero atrévete a dar más. Jesucristo enfrentó la cruz. Y no era un evento para Él atractivo, bonito, un relajo, un paseo en el parque. Era dolor, era traición. Él sabía que Judas lo traicionaría. Él sabía que todos huirían cuando Pedro le dice, Señor, incluso si tengo que ir a la muerte contigo, yo voy a la muerte contigo. Y el Señor le dice, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Él sabía lo que venía. Y no tomó una actitud agresiva o vengativa o despectiva. Él estaba preparado porque entendía el propósito divino de Dios para con su vida aquí en este mundo. Dios nos ha puesto aquí con un propósito grande, con un propósito de impacto eterno. Y espero que eso lo entiendas hoy. Al conmemorar la resurrección del Señor, al tomar los símbolos de la cena, el pan y el jugo de uva, que no sea solamente un acto conmemorativo, sino un despertar a un estilo de vida, donde realmente tú entiendes que no es tomando un poquito de harina y un juguito que tú participas del cuerpo y la sangre de Cristo, sino cuando tu vida, tu caminar, tu acostarte, tu levantarte reflejan los principios, los valores, la fe, el amor, la entrega, el sacrificio, el coraje, el valor que tuvo Cristo al enfrentar la cruz. ¿Cuál es tu más grande temor? ¿Qué tal si decides crucificarlo en la cruz del Señor? Y decir, Señor, quiero ser un referente vivo, palpable, visible, tangible, que deje huella, impacto más allá de mi tiempo en esta generación. Hebreos 12, para concluir, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí quiero hacer una pausa. El escritor de Hebreos dice, habiendo hablado, te invito a que leas el capítulo 11 de Hebreos, este es el capítulo 12, menciona toda una serie de héroes de la fe, hombres y mujeres que lograron grandes hazañas, que lograron cosas sobrenaturales, así como otros que no hicieron algo sobrenatural, pero simplemente aceptaron el momento que les tocaba pasar de angustia, de dolor, de sacrificio, de entrega, de muerte. Pero incluso ahí dice, lo hicieron entendiendo que era por fe, entendiendo que después de esta vida hay algo superior y más grande allá arriba. Y entonces, habiendo concluido esa disertación en el capítulo 11, empieza el capítulo 12 diciendo, por tanto, es decir, en base a lo que he mencionado, dice el escritor de Hebreos, en todo el capítulo 11, por tanto, nosotros también, él ha mencionado hombres y mujeres de fe, que hicieron y lograron y avanzaron y obtuvieron. Y dice, ok, ahora nosotros, porque la historia del cristianismo es una herencia.
No ha terminado. No terminó en Hechos. Al final no terminó en Apocalipsis. Ese momento todavía no llega. Algunos dicen, ya estamos. En fin, no lo sé. Pero mientras haya cristianos en este mundo, tú y yo tenemos la responsabilidad de que nuestras vidas provean de tinta a esas manos celestiales en el cielo para que sigan escribiendo las historias de fe que van marcando vidas de hombres y mujeres en este mundo. ¿Eres tú esa pluma en manos de Dios? ¿Ese lapicero, ese lápiz, esa tinta? No lo sé. Dios puede tomarte y seguir escribiendo las páginas que continuarán siendo escritas en el cielo. ¿O eres un lapicero seco cuya tinta se ha secado, la puntita se ha dañado? ¿Podrá Dios reconfigurar tu fe? ¿Hacer de este momento de reflexión algo que realmente sea de cambio? Que sea más que tomar un poco de harina y un jugo, y realmente sea tomar la vida de Cristo y vivirla, tomar la vida de los hombres y mujeres que han permitido que llegue a nosotros este tremendo libro, la Biblia, y decir, yo continúo con la historia. Yo tomo esta herencia y me hago responsable de escribir mi capítulo en esta historia. Y voy a escribirlo bien. Voy a hacer la diferencia. No voy a tener temor. Mira conmigo, concluyendo Hebreos 12, y luego pasamos a la cena del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿será que desde el cielo nos están viendo? ¿Será? ¿Te imaginas? ¿Qué estarían diciendo de nosotros? Pablo, Pedro, Juan, o si vamos unos siglos más atrás en la historia de la humanidad, Abraham, Moisés, Noé, mirando, míralo, ve, está dudando. Oye, ¿te acuerdas cuando nos tiraban a los leones? Claro, ¿cómo no acordar? Todavía siento a veces que me suenan los huesos. Claro. Y sabíamos, ¿sí o no? Sí, sabíamos. Y mira, le tienen miedo a un bichito que tiene coronavirus. ¿Será así? ¿Será verdad? Toma tus precauciones. Límpete, desinféctate, báñate, fórrate. Pero no te envuelvas en temor. Sea alguien que hace la diferencia. Siguiendo en el versículo 1 de Hebreos 12 dice, entendiendo que tenemos una nube de testigos. ¿Sabes qué es un testigo, verdad? Alguien que está viendo. Alguien que dice, ajá, ya, ¿no? Más o menos. Teniendo esta gran nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Qué interesante, porque no solamente dice que nos despojemos del pecado que nos asedia. Saben que es asediar, es algo que está listo ahí, esperando una abertura, esperando un descuido. El león que está en medio de la selva, escondido en un matorral, está ahí acechando, algo que está asediando. Dice, despójate de ese pecado, échalo ya, pero no solamente del pecado, sino dice, del peso que te asedia. Porque hay cosas que no son necesariamente pecado, pero que se vuelven un peso que dificulta tu caminar en Cristo. Ciertas amistades, ciertos hobbies, ciertas conductas, etcétera, etcétera. Despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos asedia, dice Hebreos 12, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos llama a esto. Primero, despójate de lo que no sirve. Segundo, corre con paciencia. Corre con paciencia. No te desesperes. No es mañana la solución. A lo mejor la respuesta a la oración no llega a esta noche, no llega en una semana, no llega a medio año, no lo sé. Pero corre con paciencia. Aquí la clave es la perseverancia. Y Jesús lo dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el tercer consejo dice, puestos los ojos en Jesús. Tres cosas.
Despójate de lo que no sirve, pecado y cosas inútiles, aunque no sean necesariamente pecado. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Y en tercer lugar, pon tus ojos en Jesús. Las noticias, el miedo, los muertos, ahora queman los muertos en Ecuador, los queman en las calles. Ahora, y repito, no digo que uno esté ajeno a lo que está pasando, pero si ya lo viste en la mañana durante 1 hora, ¿para qué lo ves al mediodía? Y luego a las 2 de la tarde, y luego a las 5, y luego a las 10, y lo repiten, y terminó un noticiero, y te vas al otro canal a ver el otro noticiero, que te pasa lo mismo. Ya lo viste. Y hablo a cristianos en esta mañana. Bueno, ¿qué te parece si doblas rodillas? Si ahí en tu cuarto, en tu oficina, en tu sala, en el baño, ora y Padre, mientras te jabonas, Padre, en el nombre de Jesús, ya basta, pura angustia, no sé, pero levanta una oración. Intercede por la tierra, sea aquel hombre, sea aquella mujer que se pone en la brecha a favor de la tierra. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante. Jesús entendió. Él vio más allá de la cruz. ¿Puedes ver tú más allá de la crisis? Él, si bien entendía la agonía de la traición, el abandono, de los clavos, de los látigos, etc., él entendía algo. Hay algo más grande después de este dolor. Hay algo más grande después de esta agonía. Hay algo más grande después de la tumba. Y dice por eso, puesto los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, es decir, soportó la cruz y menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza. ¿Qué es aquel gozo que él vio delante de él que dijo, por eso vale la pena? Te lo voy a decir rapidito. Tú y yo. El gozo de vernos un día recibiéndole en nuestro corazón, de decir, Señor Jesús, te entrego mi vida. Él dijo, eso vale la pena. Vengan los clavos, vengan los azotes, las espinas, venga el enemigo, venga Judas, dame el beso de una vez. Abandóname Pedro, nieguen todos. Pero yo sé, no solamente que hay un domingo de resurrección tras un viernes de crucifixión, sino que hay corazones que están esperando el impacto que esta victoria, la más grande victoria, va a tener en sus vidas. ¿Puedes entenderlo tú esta mañana? Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel, a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Haz de este momento, haz de este día, haz de esta reflexión más que solamente una fecha, un momento, una reflexión. Que sea un cambio de vida, que sea una decisión consciente, intencional, de que tu vida sea impacto en otras vidas para la eternidad. Dicho esto, si tienen los elementos de la cena cerca, vamos a celebrar la cena del Señor conmemorando su sacrificio, la entrega de su cuerpo para ser mutilado, torturado, desfigurado, el derramamiento de su sangre para remisión de nuestros pecados. Si ya están todos listos, espero que lo tengan ahí. Tomen en su mano el pan. Vamos a ir a 1 Corintios 11. Vamos a leer del versículo 23 al 25. 1 Corintios 11, versículos 23 al 25. Este es el apóstol Pablo escribiendo, y déjeme decirte, esta fórmula de celebrar la cena la dejó el Señor, y es un acto conmemorativo. Esto que vemos aquí no es su cuerpo, es una representación, y lo que beberemos no es su sangre, es una representación. Por eso es que el Señor dijo,
háganlo en memoria de mí. Versículo 23, 1 Corintios 11 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y añadió el Señor, haced esto en memoria de mí. Pueden tomar el pan y ponerlo en la boca. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por favor, tomen la copa y pueden participar de la copa. Así pues, cada vez que participamos del pan y de la copa, estamos anunciando la muerte del Señor. Y ya no en el sentido sacrificial y doloroso, sino la entrega de amor, el sacrificio por amor, seguido a la posterior de la más grande victoria, su resurrección. No lo olviden. Cristo resucitó. Primicia de los que habrían de resucitar ha sido hecho. La garantía de que mi fe vale la pena es su resurrección. La evidencia de ese poder de resurrección está marcado en la historia, más que en los eventos sobrenaturales y milagrosos, está marcado en la vida de aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia, sonriendo o llorando, viviendo bien o pasándola mal, pelearon la buena batalla, corrieron la carrera, guardaron la fe. Espero que esta reflexión haya llegado a tu corazón y te invito a que hagas una breve oración conmigo ahí donde estás. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada vida, cada corazón que está escuchando, Señor, este mensaje. Rey, te pido, Señor, que seas tú tocando esas vidas, esos corazones. Padre Santo, que cada uno que aún no te ha recibido en su corazón como su Señor y Salvador, sea este el momento donde abran esa puerta, como tú dices en tu palabra, Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abra la puerta, yo entraré. Que abran la puerta de su corazón para que tú entres, Señor, y puedan tener esta comunión ya no solamente como un acto externo de pan y jugo, sino la comunión íntima, interna de un corazón que se ha entregado a ti, de un corazón en cuyo trono estás sentado tú, Señor. Te doy gracias por este privilegio de compartir tu palabra y te damos a ti toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Hola, te saluda Dinko Zambrano y me gustaría pedirte algo, por favor, que si te ha gustado las enseñanzas, las prédicas que venimos dando, por favor ayúdame compartiéndolas, pásale el link a tus amigos, conocidos, incluso enemigos, quién sabe, son tocados y bendecidos. Así que comparte eso, por favor. Ahí tienes abajo las redes, nuestra página web, redes sociales y el número de celular al cual puedes escribirnos. Ayúdanos a ayudar. Que Dios te bendiga.